Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces me presento, nombre es Netflix Fleischer y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo un caso del matrimonio Warren, concretamente uno de los que aparecen en este libro de aquí, Cazadores de Fantasmas. Las historias que aparecen en este libro tienen muy poquita información. He intentado ampliar datos, buscar en Find the Grave, en diferentes archivos, pero es que no aparece nada de nada. Sí que en algún podcast han ampliado la información, también he visto que han añadido datos en algún foro, pero no sé yo qué tan cierta es esa parte de la historia. Y algo muy llamativo es que no aparecen fechas exactas. En este libro supuestamente las historias ocurren entre los 70 y los 80, y los nombres de las personas implicadas, los Warren, solían cambiarlos. Aún así este caso es muy interesante y por eso he decidido traerlo. Y si veo que le apoyáis bastante, que hay muchos likes y muchos comentarios, el próximo jueves os traigo una segunda entrega Warren, con un caso de posesión demoníaca, el cual es que es muy surrealista. Es que esa historia yo he pensado, ¿debería traerla? Porque no sé yo si traerla. Pero si veo que el vídeo de hoy lo apoyáis bastante, el jueves otro caso Warren. Y antes de empezar, ladies and gentlemen, quiero otra vez agradecer a dos personas por enviarme regalitos al apartado de correos. La primera es Bea, que mandó su carta de año nuevo al apartado y me hizo muchísima ilusión, en serio. 1000 millones de gracias. Y la segunda es Baema, que mandó una caja enorme, llena de cosas de su tienda. Y voy a poner por aquí el nombre, ¿vale? Muchísimas gracias. De hecho, hoy estreno dos cosas de las que me mandaste. El punto de libro con mi nombre, en el libro aquí de los Warren, aquí marcaico, y la taza con el nombre del canal. Muchísimas gracias. Mira, aquí pone. Y aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Muchísimas gracias. Y ahora sí que sí, no me enrollo más. Y si queréis saber qué pasó en la historia de hoy, ya sabéis. Apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y así más, ¡empezamos! Esta historia comienza con el teniente Grant Ferguson, de 38 años. Grant creció en uno de los barrios más conflictivos de Buffalo y conocía lo peor de las calles. Quizás por ese motivo decidió que al crecer se uniría al cuerpo de policía para luchar contra el crimen. Pero debo deciros que esta información no la tenemos. En aquel entonces, entre los 70 y los 80, estaba casado y tenía 3 hijos. Tenía una vida estable y una muy buena reputación. Además, estaba realmente implicado con su trabajo y con la ciudad. Se iba muy bien con todo el mundo, con los compañeros, con los vecinos, pero especialmente con la familia Harris, a los cuales consideraba sus amigos. Vio nacer a sus hijos, crecer. Grant para ellos quizás era como un tío, ya que realmente era muy cercano a los Harris. Es por ese motivo que cuando un 13 de abril fue llamado a la escena de un crimen y vio el cuerpo de la víctima, se heló la sangre, porque era ni más ni menos que el cuerpo de la hija de los Harris, Bárbara, de 25 años. Su cuerpo fue encontrado en muy mal estado. La chica fue golpeada hasta quedar casi irreconocible y después fue lanzada como si fuera basura a un desagüe de hormigón. Está en una zona apartada, boscosa, de difícil acceso. Para llegar hasta allí, el atacante o atacantes tenían que haber caminado, pasado por senderos muy estrechos. Se ven exactamente dónde iban, dónde echarían el cuerpo. Y la noche anterior llovió muchísimo, con lo cual, si esa era la escena del crimen, las huellas habían desaparecido. Las pisadas estaban casi borradas. Y el cuerpo al estar en el agua lo dificultaba todo aún más. El agua se llevaría la sangre, se llevaría evidencias. En Cazadores de Fantasmas no cuentan quién descubre el cuerpo, pero por la ubicación podemos tener alguna idea. Una zona apartada, boscosa, con caminos estrechos, serpenteantes, en una zona un poco aislada. Así que únicamente lo encontrarían por 2 vías. La primera es que fue un transeúnte, alguien que estaba de excursión, paseando al perro. Y la segunda es que fue la policía o voluntarios buscando a Bárbara. Pero esto último no tiene sentido, porque la mañana del día 13, Bárbara aún no hacía mucho que había desaparecido. No había pasado el tiempo suficiente como para que la familia realmente se preocupara. Y para entender esto, debemos retroceder hasta el día anterior, 12 de abril. Bárbara Harris, de 25 años, compaginaba la universidad con un trabajo como dependienta en un Target
de Buffalo, que para quien no lo conozca, son unos grandes almacenes muy populares en Estados Unidos. En varios foros dicen que tenía turno de tarde, que el horario no era el mejor del mundo, pero que la chica quería ahorrar. Tiene que pagar los estudios, quería independizarse, así que aceptaba todas las horas posibles. Pero en este libro no cuentan nada de eso. Cuentan que ese día acabó tarde y como siempre se dirigió a la ruta habitual. Sale del Target, se va por detrás, se dirige a las vías del ferrocarril y pasa junto a la caseta del guardaagujas, que para quien no lo sepa era el encargado de cambiar de sentido las vías del tren. Todas las noches el guardia la veía pasar por ahí. No se conocían de nada, nunca habían interactuado, pero los dos se conocían de vista. Así que el guardia era el testigo perfecto. Bárbara pasa por ahí junto a las vías, las atraviesa, va hacia un camino de tierra, y al otro lado, al final de este, está la zona donde se encuentran todas las casas, y donde seguramente viven los Harris. Pero es en este tramo, en el camino de tierra, que Bárbara desaparece para siempre. Y su cuerpo será encontrado a la mañana siguiente a 800 metros de las vías del tren, en una zona apartada, boscosa, de difícil acceso. No puedes llegar con coche, con un vehículo. Ningún vehículo cabría por allí. Y la escena era tan brutal que no tiene ningún sentido. El encargado de este caso fue Grant Ferguson. Y debo deciros que el caso le impactó de una forma brutal. Bárbara era como de la familia. Y los Harris eran amigos suyos. Tuvo que informarles, avisarles de lo que había pasado. De que su hija no estaba con vida. Y de que en sus manos estaba atrapar al culpable o culpables. Era una gran responsabilidad, un gran peso. Así que desde el minuto 1, Grant se obsesionó. Habla con los padres, ofrece ayuda psicológica, cada día les llama, les informa, les da un seguimiento. Pero realmente no tiene nada que decirles. Porque desde el primer instante este caso no avanzó nada. Y cuando parecía avanzar, volvía a estancarse. Grant entrevistó a prácticamente todo el mundo. Amigos, conocidos de la chica, gente de la universidad, del trabajo. Y no podían faltar los exnovios de Bárbara Harris, ya que al parecer tenía bastantes. Bárbara tenía ciertas preferencias. Según dicen, era una chica muy buena, cariñosa, extrovertida. Se le con todo tipo de chicos, pero cuando conocía a chicos buenos, estos realmente no la hacían feliz. Se aburría rápidamente y buscaba excusas para dejarlos. No obstante, tenía predilección por los chicos malos, chicos que no la trataban bien. Y entre ellos se encontraba Brian Yates, un culturista que dirigía un gimnasio local. Según los amigos de Bárbara, Brian la golpeó en más de una ocasión. Y una vez la golpeó tan fuerte que la mandó a urgencias. Claramente Brian encajaba a la perfección, porque el ataque era personal, era dirigido a ella. Alguien la agarró, la golpeó con mucha fuerza, con mucha rabia. Alguien la arrastró hasta un punto aislado, en mitad del bosque. Y una vez allí, la tiró al agua como si fuera basura. Un ex rabioso, en un arranque de celos. Alguien como Brian era perfecto para cometer el crimen. Así que Grant lo llamó de inmediato y lo interrogó durante bastante rato. Pero en ese tiempo no sacó nada. Brian no colaboró en absoluto. Y lo que dijo lo descartó al instante. Y es que tenía coartada para el día del crimen. Cuando todo ocurrió, estaba en Nueva York, ya que participó en un seminario dedicado al fitness y pasó toda la noche rodeado de testigos. Pasan los días y un hombre entra en comisaría, diciendo que es el autor del asesinato de Bárbara Harris. El teniente Ferguson se frota las manos, le hace pasar, le interroga, y este hombre confiesa todo el crimen. Confiesa que eran pareja, que él y Bárbara estuvieron saliendo, pero que la noche del crimen ella le confesó que le había sido infiel, y él, en un arranque de celos, acabó con su vida. Hasta aquí la historia podría cuadrar, pero a partir de este punto se difumina. Por X o por Y, nada tiene sentido. Y la gente se da cuenta de que se trata de una confesión falsa. No era la primera vez que este hombre iba a comisaría y confesaba un crimen. Anteriormente ya confesó otros, y la policía sabía que no estaba bien mentalmente. Así que por desgracia, Grant Ferguson volvía a estar en la primera casilla. Y todo lo que había hecho no había servido para nada. Nadie sabía quién le pudo haber hecho eso a Bárbara, todos la querían, no tenía conflictos, no tenía enemigos. Su historial aparentemente estaba limpio, y la única persona que pudo querer hacerle daño en ese momento ni siquiera estaba en Buffalo. Este caso estaba destinado a no resolverse. Pasaron las semanas, los meses, y por desgracia el teniente Grant Ferguson no avanzó nada. Tenía muy pocas pistas y las que tenía no eran consistentes. Y constantemente volvía sobre sus pasos. Voy a llamar a los testigos, voy a mover todas las piezas, a recolocarlas, tampoco encajaban.
y casi cada día llamaba a los Harris, casi como disculpándose. La familia Harris poco a poco avanzaba en la vida, pasaba página. Pero Grant Ferguson seguía atascado, obsesionado. Se sentía muy culpable, incapaz de avanzar en esta historia. Sentía que había fallado como policía, como amigo. Y poco a poco, su entorno se empezó a preocupar, porque este hombre era incapaz de avanzar. Cuando llegó el verano, la familia Ferguson se fue de vacaciones, y este hombre no disfrutó nada. Se pasó las horas encerrado en el cuarto del hotel, llamando por teléfono sin parar, verificando y comprobando por enésima vez las pruebas del caso. Y por supuesto, hablando con los Harris. Y ya la última semana del verano, tanto su mujer como el comisario le dijeron que tenía que parar, que este caso debía guardarse en archivos sin resolver, porque otros casos se estaban acumulando. Llegaban nuevos crímenes, nuevos asuntos, y estaba tan enfocado en este que los demás no avanzaban. Sus compañeros requerían apoyo, ayuda, y él estaba tan enfocado que no hacía caso a lo demás. Y por otra parte, su familia estaba resintiendo, y sus hijos le empezaban a tener miedo. Se concentraba tanto que cuando le interrumpían se ponía como un basilisco. Así que finalmente aceptó la ayuda psicológica del departamento de policía y poco a poco empezó a avanzar. Suelta el caso de Bárbara, acepta que no puede avanzar, que no hay forma de hacerlo y se enfoca en otros asuntos. El siguiente otoño, Grant Ferguson trabajó con un compañero en el asesinato de una viuda rica. Y ese caso se hizo muy conocido en Buffalo. La víctima era de alto perfil, era un caso muy impactante y todo salió por televisión, en las noticias. Y Grant y su compañero estuvieron ante las cámaras, con lo cual se hicieron conocidos. Su reputación crece, consigue un ascenso, se ocupa de más casos y el de Bárbara queda en un cajón. O al menos, eso piensan todos. Porque Grant ya no habla de ello. Pero lo cierto es que Bárbara sigue en su mente. Y una noche de invierno, viendo la tele con sus hijos, la historia resurge. Él está relajado, sentado en el sillón, viendo la tele. Y en pantalla aparece una entrevista a los demonólogos, Ed y Lorraine Warren. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to another edition of Seekers of the Supernatural. I'm your moderator, Tony Spera, along, of course, with host Ed and Lorraine Warren. Al principio Grant se muestra escéptico. Seguramente piense que son estafadores, gente con problemas. Pero el discurso de la pareja parece muy coherente. Hablan de quiénes son, su trayectoria, a qué se dedican. Ed es demonólogo y Lorraine es medium y clarividente. Y además cuenta ante las cámaras que en alguna ocasión ha ayudado a la policía a resolver casos de todo tipo, pero especialmente gente desaparecida y homicidios. Y en ese momento a Grant Ferguson se le enciende la bombilla. Puede que esta pareja sean farsantes, pero si no lo son, quizás puedan cerrar el caso. Quizás si les llama pueda resolver toda la historia. Quizás las piezas encajen, quizás Lorraine pueda ver algo. Así que apunta el teléfono que está en pantalla y a la mañana siguiente les llama. En esta llamada el policía les cuenta toda la historia, o al menos una parte de esta. Cuenta que Bárbara Harris murió en abril, el día 12, cuenta que el caso no se resuelve, que no avanza, que no hay pistas, que solamente hay un testigo. Cuenta toda la historia, pero Lorraine le advierte de algo, y es que sus visiones no siempre son claras. Su capacidad para ver la evidencia regresiva era débil. A veces veía muchas cosas, otras no veía nada. Podía ir y no ver nada directamente. Pero Grant quería arriesgar, así que los tres quedaron en verse el siguiente martes. La noche antes de su encuentro, un lunes, Lorraine tuvo sueños muy extraños. Entre sueños, vio el rostro de un hombre afroamericano de unos 30 años. Era un hombre que sonreía, atractivo, que parecía muy inteligente, que tenía buena educación. Ese rostro le transmitía todo eso, que aparecía en su mente entre sueños. La interrumpía, no la dejaba dormir. Y también la interrumpían gritos desgarradores, gritos de mujer, los gritos de una chica que Lorraine pensó que podía ser Bárbara. Llega el día del encuentro, los Warren suben al coche y pasan varias horas en la carretera. Una carretera azotada por un fuerte viento. Las condiciones eran complicadas y el matrimonio llegó media hora tarde. Pero aún así la gente no se quejó. Cuando llegan a comisaría, el teniente teme que la gente lo reconozca, porque la noche anterior aparecieron por televisión. Así que al parecer, suben a un coche patrulla y se dirigen a la escena del crimen. Es en este momento cuando ocurre algo que recuerda muchísimo a las primeras escenas de la película Obligado por el demonio. Y es que el coche patrulla pasa por una carretera llena de baches y Lorraine cada pocos minutos se ve obligada a cerrar los ojos. El rostro de aquel hombre aparecía en su mente. Ese hombre afroamericano de unos 30 años, que sonreía, era un rostro real, detallado, y al mismo tiempo en su mente
también estaban aquellos gritos. Los gritos de una mujer que pedía ayuda, que suplicaba. El coche patrulla se detuvo junto a un acantilado, el cual daba a una zona boscosa especialmente densa. Bajan del coche, caminan un poco, y cuando Lorraine da 2 pasos, los gritos se hacen más fuertes en su mente. Y en ese momento la agarra de la mano. El teniente los lleva a un sendero, el cual desemboca en una zona abierta repleta de todo tipo de cosas. Latas de cerveza, colillas, envoltorios de comida rápida y una hoguera apagada que estaba justo en el centro, lo cual indicaba que ese era un lugar de reunión. Los gritos que Lorraine escuchaba lentamente se disipaban, pero ahora en su mente aparecía un rostro, el de una chica joven. Así que la mujer hizo preguntas. ¿Bárbara era pelirroja? A lo que Grant respondió que sí. ¿Y tenía los ojos verdes? El agente respondió que sí. ¿Y un lunar en la comisura izquierda de la boca? La respuesta volvió a ser sí. Siguieron caminando durante 10 minutos más por un sendero, y entonces Lorraine escuchó sollozos. Fue entonces cuando otra visión llegó a su mente. Era Bárbara volviendo a casa, recorriendo todo el camino de tierra. Va en dirección a casa, línea recta, y entonces junto a ella se para un vehículo. En su interior había 3 hombres, a los que la muchacha parecía conocer. Ella se para, habla con ellos, parece que se divierten. Lorraine quiso advertirle, pedirle que no subiera, que no les hiciera caso, que siguiera adelante. Pero esa imagen ya había pasado. Fue entonces cuando Bárbara subió al vehículo. Según Lorraine, quien la mató no fueron los 3 hombres, sino uno de ellos. El hombre que todo el tiempo aparecía en su mente. El hombre de 30 años que sonreía, que parecía tan inteligente. Se fue a una zona alejada, apartada, caminando. No se podía llegar en coche. Y allí este sujeto la increpó, porque al parecer Bárbara le había traicionado con un traficante rival. Lorraine pensó que todo esto era por algún tema de drogas, y este hombre tenía clarísimo que iba a matarla, y que lo haría con sus propias manos. La golpeó brutalmente con la mano en un lado de la cabeza. Bárbara volvió a gritar, pero era demasiado tarde. El golpe de judo la dejó inconsciente. El hombre, llevado por un frenesí, empezó a golpearla repetidamente. Cuando estuvo seguro de que estaba muerta, arrastró el cuerpo hasta el desagüe y lo introdujo en él. En este punto de la historia, al parecer, Lorraine describió con todo lujo de detalles a los 3 hombres, a los acompañantes y al asesino. Y el policía le apuntó todo en su libreta. No obstante, a partir de aquí, la historia se difumina. 3 días después, los 3 atacantes fueron detenidos, pero sus nombres no aparecen en el libro. No sabemos quiénes fueron, edades, por qué lo hicieron realmente, en qué estaba involucrada Bárbara, si el tema de las drogas era cierto, si no, si era una excusa. Esta parte no aparece en el libro y tampoco en ninguna página web. Pero lo que sí cuentan es que Lorraine durante bastante tiempo tuvo fuertes migrañas y algunas veces, cuando intentaba dormir, volvía a escuchar los gritos de Bárbara, como si aquel espíritu no pudiera soltarla. De hecho, el capítulo finaliza de la siguiente manera. A Lorraine sigue sin gustarle hablar de este caso. Hasta aquel momento, ni tampoco después, no había experimentado una visión tan clara. Y jamás ha vuelto a tener visiones que le provocaran un dolor físico semejante. Padeció fatiga y ansiedad durante varias semanas. Lamentablemente, el caso acaba aquí. Parece que hubo justicia, que los culpables fueron detenidos. Pero no conocemos ni los nombres ni las sentencias. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que esta historia podría ser cierta? ¿O que es ficticia? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Qué os ha parecido esta historia? Honestamente, el final me dejó un sabor agridulce. Porque sí, está cerrado, es un caso que está resuelto, los culpables fueron a la cárcel, pero es que no aparecen los nombres en ninguna parte. ¿Por qué no aparecen los culpables? He estado buscando información y probablemente no los mencionen por el tema de protección de datos. Porque si os mencionaban en el libro, esa gente podía denunciar y podían tener problemas. Pero también en varios foros he encontrado debate de gente diciendo que esta historia es inventada y que por eso no hay nombres ni apellidos. Pero bueno, como siempre, todo en torno a los Warren tiene esta clase de dudas. Hay quien cree en sus historias, en sus casos, hay quien no. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la historia de Bárbara Harris fue real o que fue inventada? Y antes de despedirme os recuerdo que si este vídeo tiene bastante apoyo, le dejáis like y comentarios aquí abajito, y veo que hay mucha interacción, el próximo también será un caso Warren. Un caso de este libro, Cazadores de Fantasmas.
Y si no recibe apoyo, pues oye, caso True Crime normal y corriente y Santas Pascuas. Dicho esto, no me rollo más, y ahí va la palabra secreta, la cual es Lorraine. Deja Lorraine aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, que principalmente es esta, ¿para qué mentirnos? Enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes, tengo Facebook, Twitch e Instagram y apartado de correos. Y por ello notifico los cambios, las novedades y multilechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!